Hoy, el Papa León XIV ha revivido un gesto que el Papa Francisco había eliminado en 2015. Ninguna declaración, ninguna explicación, solo una señal en la liturgia. Pero quienes conocen la tradición lo han entendido. Y ahora todos se preguntan, ¿es esto solo el principio? Quédense con nosotros hasta el final. Hacía más de 10 años que no ocurría. Y hoy, en la Basílica de San Pedro, ha vuelto a ocurrir. El Papa León XIV realizó un gesto que marca una discontinuidad clara, visible e inconfundible con el marco litúrgico del pontificado anterior. Una elección que no se explicará con discursos ni documentos, pero que habla por sí sola, y que muchos, entre los fieles más atentos, esperaban. Para comprender su significado, debemos recordar lo que sucedió en 2015. Fue entonces cuando el Papa Francisco decidió modificar una de las liturgias más antiguas del pontificado, quitándole al Papa el acto de imponer el palio a los arzobispos metropolitanos. Ese gesto, lleno de significado eclesiológico, fue confiado a los nuncios en ceremonias locales para subrayar el vínculo entre el obispo y su diócesis. El Papa explicó que se trataba de una forma de descentralización pastoral, destinada a fortalecer la relación entre el arzobispo y el pueblo de Dios en su realidad territorial. El gesto, según esta perspectiva, buscaba enfatizar la Iglesia local más que la centralidad de Roma. Pero muchos vieron en esa reforma una pérdida de la centralidad romana, un debilitamiento del vínculo visible entre los pastores y el sucesor de Pedro. Hoy, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el Papa León XIV impuso personalmente el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos. El palio no es un adorno, es un símbolo de autoridad, de comunión, de identidad eclesial, y durante siglos ha sido impuesto directamente por el Papa en la Basílica Vaticana, en la festividad de los santos Pedro y Pablo. Recibirlo de manos del sucesor de Pedro no fue una simple ceremonia, fue un acto que selló un vínculo visible entre el centro y la periferia, entre Roma y los metropolitanos dispersos por el mundo. Realizado en lana blanca con 6 cruces negras, se lleva sobre los hombros como un yugo ligero. El palio representa la misión del pastor que guía, sostiene y, si es necesario, se sacrifica por el rebaño. No es casualidad que esté tejida con la lana de 2 corderos bendecidos el día de Santa Inés, conservada hasta la festividad de los santos apóstoles y luego ofrecida simbólicamente al Papa. Todo en este rito habla de raíces, de sacrificio, de unidad. Pero para 2015, este vínculo visible se había roto, no en doctrina, sino en señal. El metropolitano ya no recibía el palio en Roma, sino en su propia diócesis, de manos del representante papal. Un gesto deseado por el Papa Francisco en nombre de la sinodalidad y la inculturación. Sin embargo, para muchos fieles, y no pocos sacerdotes, algo se había perdido. El obispo recibió la insignia, pero no del Papa. La liturgia se celebró, pero sin Roma. El gesto existió, pero se despojó de su fuente. Retomar esa tradición hoy significa remendar ese hilo, sacar a la luz no solo un rito, sino una teología, una que ve en el romano pontífice la fuente visible de la comunión, no un primus inter pares, sino un padre que cumple una misión. El de hoy no es el primer gesto con el que el Papa León XIV muestra una mano tendida hacia la tradición. Desde el inicio de su pontificado no han faltado signos alentadores, el uso sobrio de los ornamentos, un lenguaje más reservado, algunas audiencias con comunidades vinculadas a la misa antigua. Incluso la elección de restablecer la imposición del palio durante la liturgia romana parece formar parte de una lógica de restauración silenciosa, donde no se proclaman rupturas,
sino que se recomponen vínculos. Sin embargo, no todo está claro. Junto a estos gestos positivos, surgen algunas sombras que generan preguntas entre los fieles más atentos. De hecho, algunos nombramientos recientes han dejado perplejos a algunos. Obispos conocidos por su proximidad a la agenda progresista han sido promovidos a puestos importantes, sin que esto encuentre un equilibrio aparente con figuras de orientación más tradicional. Incluso ciertas declaraciones ambiguas de prelados cercanos al Papa, nunca desmentidas, mantienen viva la sensación de que en el seno de la curia aún coexisten líneas distantes, si no conflictivas. En este clima de incertidumbre, la tradición parece tolerada, pero aún no plenamente acogida. Los gestos de León XIV parecen auténticos, pero a veces aislados. Aún no se vislumbra una línea clara, ni una voluntad explícita de revertir las medidas restrictivas de Francisco, como la Traditionis Custodes. Muchos creyentes se han sentido excluidos en los últimos años, reducidos a la categoría de nostálgicos, acusados de rigidez, vistos con recelo por el solo hecho de amar lo que la Iglesia ha custodiado durante siglos. Son familias, jóvenes, sacerdotes, religiosos. No se oponen ni crean cismas, pero sufren en silencio y rezan. Muchos de ellos ya habían dejado de esperar gestos de Roma. Tras la supresión de la misa antigua, las restricciones y las sanciones más o menos explícitas, parecía que el centro no tenía nada más que decir a quienes persistían en amar la tradición. Algunos han permanecido fieles con paciencia, otros se han refugiado en el silencio, y otros, con tristeza, han mirado hacia otro lado. Pero hoy, algo se ha movido. Con ese gesto ancestral, León XIV dijo algo sin hablar. No pronunció condenas ni proclamó restauraciones, pero realizó un gesto que, en la Iglesia, habla más que las palabras. Reanudó un rito, restableció a Roma a sí misma, demostró que no todo está perdido. Es una señal, no una revolución, no una promesa, sino una señal de que Roma no ha olvidado por completo a quienes, durante años, han conservado en sus corazones lo que la Iglesia ha recibido a lo largo de los siglos. Una señal que puede devolver la esperanza, incluso en la prudencia. Una señal de que el centro aún puede llegar a sus márgenes sin negarlos. No nos corresponde juzgar los corazones, pero podemos reconocer las señales. Y hoy, en la liturgia de Pedro y Pablo, algo sucedió. Un gesto regresó, una forma revivió, un silencio se rompió. Quizás sea solo el comienzo, quizás siga siendo una excepción, pero incluso en la oscuridad de tiempos inciertos, una sola señal basta para recordar que la Iglesia no está en manos de los hombres, sino de Dios. A nosotros, el pueblo fiel, no se nos pide prever, sino proteger. No presionar, sino resistir. Resistir en la oración, en la fidelidad, en la esperanza. No todo está claro, pero algo se mueve. E incluso un gesto puede ser suficiente, si se acoge con un corazón atento. La tradición no es nostalgia, es memoria viva. Y cada vez que alguien la devuelve a la Iglesia, aunque sea por un instante, vale la pena estar allí. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.